estamos presentando en el libro de los Hechos, usted notará que hasta el capítulo 5, los problemas que la iglesia estaba enfrentando se enfocaban principalmente en aspectos externos. Por ejemplo, los problemas económicos, la falta de comida, o por ejemplo las persecuciones, las amenazas de los principales líderes judíos, ¿cierto? Los amenazaron, en el capítulo 5 los pusieron en prisión, los azotaron, están sintiendo la presión física, están sintiendo ahora la presión física. Normalmente la estrategia del diablo puede ser uno de dos caminos. A veces quiere hacer caer al cristiano con cosas externas, ¿cierto? Con cosas externas. Pruebas, enfermedades, problemas, ¿cierto? Pero fíjese muy bien que los ataques más efectivos, los ataques del enemigo más efectivos, no tienen que ver con lo externo, sino muchas veces con lo interno. Y aquí el diablo, en el capítulo 6, donde vamos a entrar, fíjese muy bien que va a venir un primer tropiezo, y el primer tropiezo va a ser un tropiezo interno. Note muy bien cómo dice el versículo 1. A ver si alguien me puede ayudar con la lectura. Versículo 1. A ver, hermanita Vero, ¿estás ahí, cierto? Por favor. 6.1, Hechos 6.1. En aquellos días, como crecieran el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en las distribuciones diarias. Gracias, disculpa que te pille de refilón. No hay problema. Yo igual te quiero mucho. Mírenlo bien. ¿Dónde comenzó el problema? ¿Lo nota? ¿Cuál es la palabra que describe el problema? Ahí en 6.1. Murmuración. ¿Cuánto daño ha hecho la murmuración? ¿Qué es la murmuración, hermano? A ver, ayúdenme. ¿Qué es la murmuración? Kawin, ok, ya. Hablar de otra persona cuando esa persona no está presente, ok, porque si está presente no estoy murmurando. Ok. ¿Qué más? Una calumnia, claro, una calumnia. Fíjese muy bien que el diablo fue muy astuto porque había atacado por afuera y la iglesia no se afectaba, la iglesia no disminuía, la iglesia no se desanimaba. A veces es más fácil ver los ataques desde afuera, ¿cierto? Yo por lo menos esa es la reflexión que hago. A veces es más fácil cuando tú ves los ataques desde afuera porque puedes identificar fácilmente al enemigo, pero cuando los ataques son desde adentro, nota que fue sutil. Fue una incomodidad. Oye, ¿y por qué las viudas de los griegos quedan botadas? Oye, ¿y por qué no le dan ayuda a esta hermanita y a la otra sí? ¿Y por qué se preocupan más de estas otras que de estas otras no? Era sutil. Era una queja. Pudo haber sido válida. Pero note muy bien que como no se hizo en los canales correctos, esto provocó un problema en la iglesia. Y esto nos tiene que ayudar a nosotros. Recuerde que estamos mirando el libro de los Hechos con la perspectiva de aprender cómo la iglesia primitiva resolvió las distintas problemáticas en las que se vio envuelta. Por ejemplo, cuando tuvieron problemas de necesidad, cómo se organizaron. Cuando tuvieron problemas de persecución, cómo oraron y se ayudaron mutuamente. O cuando hubo, por ejemplo, la prisión y la amenaza, cómo ellos también se fortalecieron y siguieron predicando la palabra. Ahora, cómo la iglesia está enfrentando
Recuerde el grupo. Hay miles de convertidos. Hay miles de convertidos. La iglesia es numerosísima y siempre se ha dicho que cuanto más crece la iglesia, más grandes se hacen los problemas. Iglesia chica, problema chico. Iglesia grande, problema grande. Imagínate cuántas viudas tienen que haber estado en esa situación. Tiene que haber sido un grupo numeroso. Y parece de que ellos todavía no tenían un sistema organizado para poder ayudar de una manera efectiva a los hermanos que estaban en mayor necesidad. Entonces comenzó con un descontento, comenzó con un comentario, pero esto se volvió, versículo 1, una murmuración. Y usted tiene que tener cuidado con la murmuración, hermano. Por lo menos dice la Biblia que hay 6 cosas que aborrece Jehová, y hay una 7ª de que Dios abomina. ¿Y usted sabe cuál cosa abomina Dios? El que siembra discordia entre los hermanos. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Más peligroso que ese que anda manejando ahí. Más peligroso que ese. Es muy peligroso sembrar discordia. Es muy peligroso hablar de otra persona. Esto ocasiona un problema. ¿Cierto? Para que usted entienda. Incluso si usted se fija, la murmuración es muy amiga y muy hermana de la crítica y es muy parienta, en este caso, del juicio. Y a veces no nos damos cuenta como nuestras murmuraciones se vuelven crítica y se vuelven juicio. Por eso es que uno tiene que tener cuidado, porque ¿cuántos corazones de los cristianos han sido apagados porque han murmurado de ellos? ¿O no? ¿Es verdad o no es verdad? Fíjense que el diablo se dio cuenta, es como que el diablo dijo, lo ataco por fuera, no puede, lo ataco por fuera, no flaquean, siguen resistiendo. Me voy a meter por dentro. Voy a meterme por la lengua de los viperinos. Me voy a meter por ahí. A ver cuánto daño puedo hacer a la iglesia. Como no puedo atacar por fuera, ahora la estrategia del diablo cambia. Hay que entender que podemos encontrar una de dos, como dije al principio. Entonces es un peligro real. ¿Cuánto daño hace una lengua desbocada? Por lo menos si usted quiere ver una analogía buena de todo lo que tenga que ver con la lengua, puede leer después Santiago capítulo 3 y darse cuenta de que el poder de la vida y la muerte, de que la lengua es encendida por el infierno, dice, y quema toda la rueda de la creación. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado, sobre todo con la murmuración, porque a lo mejor la otra persona no te está escuchando, pero Dios sí. Dios sí está escuchando. Y Dios sí sabe lo que tú dijiste de la otra persona. Y eso es importante, que uno lo entienda, porque a veces por un comentario, ¿puedo yo afectar mi relación con Dios? Claro que sí. Por un comentario puedo hacerlo. Por una crítica, por un juicio, claro que sí puede afectar. Aunque a lo mejor la persona nunca lo sepa en la vida. Y a lo mejor recién en el día final se va a enterar, pero hay que darse cuenta de las consecuencias nefastas de la murmuración. El camino de Dios no se va a tratar de eso en la lección, pero usted entiende que vamos a ver la problemática, cómo enfrentarla, cómo la enfrentaron los apóstoles y cómo pudieron solucionar este problema. Pero usted sabe cuál es la solución que nos dice la Biblia. ¿Cuál es la solución que nos dice la Biblia? ¿Tienes algo en contra de tu hermano? Ve y habla con él, estando tú solos. Punto. No tienes que conversarlo con nadie más. Nadie más tiene que enterarse de lo que tú sientes, del problema, de tu opinión, porque ya cuando tú ya lo sabe otra persona, entonces contaminaste a otro. Y ahora ya tú también estás en pecado. Entonces el pecado que tú estás reclamando, ahora ya no lo puedes reclamar, porque tú también estás pecando. ¿Cierto? Para que usted entienda lo peligroso que es, que al decirlo a otro, voy a estar contaminando y al final ya no puedo reclamar. Perdió validez. Porque ahora tú me dices, mira, no, yo te voy a reclamar eso. Ah, ya, yo también te voy a reclamarte que tú andas ahí hablando mal de mí en otro lado. Y al final uno dice, chuta, mejor es conversar de frente a los problemas. ¿Qué hicieron los apóstoles? Note muy bien. Porque este problema afectó profundamente
Este problema se enraizó. Recuerde que la iglesia en ese momento gozaba con una facción de que eran cristianos que eran de origen judío y habían cristianos. Recuerde que cuando vemos Hechos capítulo 2, habían de varias naciones y países que todavía estaban ahí. Y habían cristianos que eran de origen griego. Entonces parece que había un dejo de favoritismo, parece que había algo de acepción de persona, porque un grupo en particular estaba siendo preferido antes que el otro. O sea, la viuda de los judíos, bien cuidadita, bien atendida, bien visitadita, bien apoyada, pero la viuda de los griegos, arréglatela tú solo. ¿Cierto? Y parece que estaban sirviendo a Dios con acepción de persona. Parece que no estaba haciendo, por decirlo de alguna manera, la canasta familiar repartida de la misma manera. Parece que la benevolencia no se estaba haciendo de una manera justa y eso causó resentimiento. Y ese resentimiento se volvió murmuración. Entonces imagínate, eso dividió a la iglesia. Porque imagínate estar adorando a Dios. Uno dice, no, pero si no tiene nada de malo, si es una canasta de alimentos, una ayuda para una viuda. Claro que a lo mejor usted diría, son cosas materiales. Pero a lo mejor ellos estaban en el culto y chuta, mira, la hermana de allá la ayudan y a mí no. Y la hermana de allá sí, mira, se preocupan de ella y a mí no. Y así estaban en la iglesia. Y después venía una reunión de la iglesia, mira, allá están, mira cómo conversan, mira, tienen su grupito personal. Por eso se ayudan entre ellos. Y los griegos comenzaron a sentir resentimiento. Y la iglesia que era una sola, la iglesia que debería adorar como una sola, la iglesia que debería estar en un solo corazón y una mente, al final esto ocasionó un problema. Así que, si tú miras el versículo 2, entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Los apóstoles se dieron cuenta rápidamente. Note que podemos ver algunas estrategias de cómo poder ejercer un buen liderazgo, sobre todo cuando se trata de resolver los problemas. Número 1, los apóstoles estuvieron involucrados en la decisión, los apóstoles vieron lo que estaba pasando. ¿Cierto? Los apóstoles se dieron cuenta, no le vinieron con cagüines. Me gusta mucho del liderazgo de ellos, porque a veces pasa que cuando notamos el pálpito de un liderazgo, a veces los líderes son los últimos que se enteran de todo. Y uno dice, si yo soy el líder y me estoy el último enterando en todo, parece que no tengo mucho brillo como líder. ¿Cierto? No tengo mucho brillo como líder, parece. ¿O no? Pero ellos se enteraron. Inmediatamente pasó algo, ¡pum! Agujita. Preocupados. E inmediatamente, ¿qué es lo que hicieron? Convocaron a la multitud. Ellos no resolvieron el problema en 4 paredes. Me gusta ese liderazgo involucrativo. Este problema es de la iglesia, este problema se soluciona todo junto. Este problema se soluciona todo junto. No hablando a 4 puertas, no entre nosotros los apóstoles viendo cuál es la decisión. Ellos se involucraron a la multitud y dijeron, y note muy bien, no es justo, y esta era la queja de los apóstoles, porque los apóstoles también tenían una queja dentro del asunto. No es justo porque la queja les llegaba a ellos son los líderes. Y si las viudas estaban siendo desatendidas, significa que ellos también estaban ejerciendo un mal liderazgo. Porque ellos deberían supervisar eso. La queja también era para ellos. Entonces los apóstoles dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. ¿Se da cuenta de lo que está por detrás de todo? Por lo menos lo que creo yo que está viendo acá es el tema de que todavía ellos no tenían una organización clara en cuanto a quién y cómo se cumplen las responsabilidades. Y parece que en el liderazgo primitivo de la iglesia, los apóstoles parece que hacían todo. Y obviamente por hacerlo todo, no iban a poder cumplir todas las funciones de una buena manera. Entonces este problema, que era algo negativo, la incomodidad que había en la iglesia, los problemas de murmuración que habían entre los griegos y los judíos, al final los apóstoles aprovecharon, porque todo buen liderazgo aprovecha para que los problemas se vuelvan oportunidades de crecimiento. ¿Y qué hicieron ellos? Involucraron a la multitud. No es justo. Versículo 3, mira, buscad. Ellos no dijeron, vamos a buscar nosotros, vamos a decidir nosotros, vamos a hacer un currículum y vamos a ver nosotros. No, buscad pues, hermanos, entre vosotros. Involucraron a la iglesia en la solución.
todos involucrados. El problema es nuestro, lo solucionamos juntos. No es justo que nosotros estemos desatendiendo lo más importante, que es la palabra, la predicación de la palabra y la oración, cuando este es un trabajo, una labor que también lo pueden hacer otras personas. Lo más probable es que la iglesia estaba descansando sobre los apóstoles en ese tiempo. Es difícil, imagínense, 12 hombres que estaban llevando el peso de miles. Debió ser difícil. Y obviamente muchas de sus responsabilidades tienen que haber sido desatendidas. Y yo logro entender un poco el problema que está pasando acá. Por eso mismo, dice el versículo 3, buscad pues, hermanos, entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué nota aquí entonces ahora? Proveyendo una organización para ir cumpliendo, en este caso, las responsabilidades en cuanto a la benevolencia. Lo que se le llama a los 7 primeros diáconos, ¿cierto? Diácono que tiene que ver con servidores. En este caso, la misión de estos hombres, si tú lo notas muy bien, la misión de estos hombres era atender a las viudas. Era una responsabilidad material, era una responsabilidad de cuidar a otros, pero nota muy bien que las cualidades que se piden, uno diría hoy en día, a ver, para darle alimento a los viejitos, a las viudas, a todos los demás, ya que sepa geriatría, que sepa cocinar bien, que sepa poner inyecciones, que sepa tomar la presión. Uno diría, esos serían los requisitos que normalmente nosotros pensaríamos en personas para cuidar viudas, ¿cierto? Nótalo bien, mira la perspectiva de los apóstoles. La gente que va a ser elegida tiene que ser gente, número 1, de buen testimonio. Número 1. ¿Por qué un buen testimonio? ¿Por qué tiene que tener un buen testimonio, hermano? Para servir a Dios a las mesas, para servirle comida o cambiar pañales a abuelitos. ¿Por qué tiene que tener un buen testimonio? Ayúdenme, por favor, pregunta bien. ¿Por qué será que para esta responsabilidad material, física, los requerimientos para el cargo no tenían nada que ver con físico? ¿Qué piensan? ¿Por qué será un buen testimonio? ¿Qué era lo que estaba en juego en este momento? ¿Qué estaba en juego en este momento aquí, en Hechos capítulo 6? Lo observo, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego realmente? Lo que está en juego, hermano, es el honor de la iglesia. Eso es lo que está en juego. Si cuando hay problema en la iglesia, cuando la iglesia enfrenta pruebas, enfrenta crisis, no está en juego el honor de un hermano. Está en juego el honor de la iglesia. Y si ellos no saben solucionar este problema, si ellos no saben enfrentar esta situación, si no saben colocar a las personas adecuadas en la responsabilidad adecuada, esto puede traer más problemas. En vez de que el problema disminuya, el problema se va a agrandar más si no ponen a la persona correcta. ¿Cierto? Imagínate cuántas veces no ha pasado de que uno trata de organizar la iglesia, uno trata de ordenar, uno trata de poner a personas involucradas en el ministerio, pero cuántas veces no nos ha pasado de que ponemos a una persona en el ministerio y la persona no cumple. ¿Cierto? Y nos equivocamos. Y uno dice, esperamos que haya sido con la mano. No. Que te urgiste. Pero ¿cuántas veces no nos ha pasado eso? ¿Cierto? ¿Y qué es lo que trae eso? Trae deshonra a nosotros, ¿no? Trae deshonra a nosotros, ¿no? Que una persona se le entregue un cargo y que después la persona, y el encargado de este ministerio no vino, no está ni ahí, no está preocupado. Y uno dice, chuta, ¿qué trae eso? Al final la persona a lo mejor está tan feliz de la vida. A veces ni le interesa la responsabilidad. Pero ¿quién queda mal ahí? La iglesia. La iglesia es la que queda mal, porque lo que está en juego es el honor de la congregación. Y por eso es que las personas, y uno trata de poner el cuidado. Obviamente hay fallas, siempre tiene que reconocer que hay fallas, pero hay que poner atención al consejo de los apóstoles, que tengan buen testimonio. ¿Cierto?
Porque a veces uno por querer hacer un bien, hay que ser honesto y sincero, a veces uno por hacer un bien, a veces termina haciendo un mal. Y ellos lo reconocen y lo saben. No solamente eso, llenos del Espíritu Santo. Nótelo bien. Y también de sabiduría. Que para dar comida, para cuidar a abuelito hay que ser lleno del Espíritu Santo. Claro que sí, porque todo nuestro trabajo siempre tiene que ser ofrecido para el Señor con excelencia. Claro que sí, cuando se trata de los dineros de la congregación, porque me imagino que tiene que haber dinero involucrado, tienen que haber habido recursos involucrados, tienen que haberse distribuido cosas, tiempo, trabajo y todo lo demás, tiene que haber mucha sabiduría y mucha presencia del Espíritu Santo en lo que se hace. Tiene que haber mucha sabiduría en eso. Estamos tratando con un ministerio delicadito, ¿cierto? Y note que los requisitos son espirituales. Los requisitos son espirituales porque este es un ministerio espiritual. Ayudar a las personas tiene que ver más que con solamente darle comida. Realmente tiene que ver con confortar a una persona de corazón, con acompañar a una persona en sus necesidades. Obviamente debe ser muy importante eso. A veces la gente dice, uno piensa solamente de que uno tiene que entregarle una bolsa de comida. Y la gente piensa que eso es benevolencia. Pero yo creo que la verdadera benevolencia también es orar con esa persona, es también fortalecer a esa persona, es poder hablarle de que esa prueba va a pasar y que se le está ayudando en este momento entendiendo que esa prueba va a pasar. ¿Cierto? Porque si fuera solamente transmitir cosas, sería como un delivery. Sería solamente como un delivery. Toma, tenemos esto, pum, chao. Ok, ¿y dónde está lo espiritual en el asunto? O la fortaleza espiritual del asunto. Por eso se requirió que ellos tuvieran el Espíritu Santo, por eso se requirió que ellos tuvieran un buen testimonio. También creo que debe ser involucrado el buen testimonio porque estamos hablando de personas de respeto. Imagínate cuánta murmuración no ha sabido. Oye, mire, este hermano le está llevando comida y la hermana es sola y pasa esto, pasa acá. Hay que ser muy sabio en todo este tema. Hay que ser muy sabio. Viendo cómo enfrentaron ellos el problema. Ahora, note bien nuevamente lo que se repite en el versículo 2, ahora versículo 4, nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. ¿Qué nota usted, que no lo había querido preguntar en el 2 hasta llegar al 4, qué nota usted en las palabras de los apóstoles cuando están involucrando a la multitud en la solución del problema? ¿Qué nota usted el mensaje que está detrás del versículo 2 y el mensaje que está detrás del versículo 4? ¿Cuál es el mensaje real? Que usted nota ahí, en 6.2 y 6.4. Ok, bien, buen punto, Mati. Note bien. Todos tienen un lugar específico donde trabajar. Todos tenemos que servir. Eso es lo que está detrás de los apóstoles. Hay algunos que van a servir a Dios, note bien, servir a Dios a través del ministerio de la palabra y la oración, pero otros van a servir a Dios en el ministerio de las mesas y cuidar a la viuda. Y tanto lo uno con lo otro es igual de digno, es igual de importante y es igual de especial. Nosotros, esa es la decisión de ellos, ellos tenían un encargo de Cristo. Y ese es un punto importante porque eso habla de cómo la iglesia enfrentó unida este problema y de cómo cada uno se involucró en la solución de este problema de acuerdo a sus dones, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo en este caso a sus talentos, a lo que somos, ¿cierto? Algunos van a estar predicando la palabra, algunos han sido bendecidos con un don de la oración, algunos han sido bendecidos con un don de la palabra, pero otros han sido bendecidos con un don del servicio. Los que tengan el don del servicio, que sirvan. Los que tengan que predicar, que prediquen, pero que la obra se haga. Ese es el punto. Porque a veces sucede que tenemos, por decirlo de alguna manera, predicadores haciendo obra de servicio, y algunas veces tenemos siervos predicando. Y no es lo correcto. Y no es lo correcto. Por lo menos en una iglesia bien organizada. En una iglesia bien organizada, entiendo yo por detrás de las palabras de los apóstoles, la iglesia tiene que estar en su función.
Me gusta cómo resolvieron este problema. El problema era interno, el problema era de molestia, el problema era de murmuración. ¿Cómo lo enfrentaron? ¿Sabe cómo lo enfrentaron? Moviendo las manos. Los que eran siervos, involucrados en servir a los otros. Los que tenían que predicar y orar, involucrados en predicar y en la oración. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Note bien cómo la iglesia se involucró, cómo la iglesia participó, cómo estos problemas no los resolvieron 12 hombres solos, dando una orden o un edicto papal o lo que fuera. Ellos involucraron a la multitud. Hermanito, hay que solucionarlo. ¿Cómo lo vamos a involucrar? Necesitamos 7 servidores. Y obviamente que ellos no trabajaron solos. Yo me imagino que trabajaron sus esposas, sus familias y las personas que le rodeaban, porque obviamente que el ministerio de la benevolencia es un ministerio delicado. Lo que estoy diciendo, la sabiduría, el testimonio y el Espíritu Santo. Obviamente que uno no puede estar pensando, un hombre solo va a ir a meterse en una casa, por ejemplo, donde hay mujeres solas. ¿Cierto? ¿Eso le va a traer más deshonra a la iglesia? ¿Qué honra? ¿Y cuántos problemas nos han dado por culpa de no saber administrar bien lo que es las ayudas o lo que es el servicio a Dios? Entonces uno tiene que tener siempre mucho cuidado cuando se trata de la obra de Dios. La iglesia resolvió el problema unida. La iglesia se escuchó. Me gusta porque tiene que haber habido una reunión congregacional. ¿O no? ¿Cierto que sí? Para resolver este problema tuvo que haber habido una reunión congregacional. Tiene que, imagínense, dice multitud, tienen que haber habido por lo menos 10.000 a 12.000 personas en una reunión de la iglesia de Cristo. Hermano, reunión especial, hay un problema, se están escuchando demasiadas murmuraciones, se están escuchando demasiadas palabrerías, se están hablando muy mal y en este momento, en vez de dedicarnos a hablar, vamos a empezar a solucionar. Necesitamos tantos hermanos que estén preocupados de ese ministerio, para que ya no se desatienda ningún tipo de vida. Y en ese momento, versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud. Note bien, es una decisión que se toma juntos. Juntos. No es una decisión que la toma una persona. Me gusta este liderazgo involucrado porque son como los papás. Los papás en la familia, en los matrimonios, cuando tienen que tomar grandes decisiones, un buen esposo siempre va a tener que considerar a su esposa. No va a tomar la decisión solo, ni la va a pasar a llevar, ni le va a imponer algo que a ella le va a causar dolor o que la va a dañar. Un buen esposo siempre va a considerar la opinión de su esposa. Si tiene hijos mayores, va a considerar también las opiniones de su hijo. Pero el que tiene que tomar la decisión al final, ¿quién tiene que ser? El líder. Papá mono. ¿Cierto? Así tiene que ser. Lo mismo hicieron ellos. Preguntaron a la multitud, involucraron a la multitud, le pidieron consejo a la multitud y al final, obviamente, ellos como líderes tienen que llevar el peso de la responsabilidad de la decisión, pero lo involucraron en todo este proceso. Me gusta cómo es la sabiduría de ellos, porque involucran en todo eso, pero obviamente que los que van a tener que dar cuenta por el liderazgo son los apóstoles. Son los apóstoles. Y en ese momento se eligen 7 hermanos, versículo 5, Esteban, ya vamos a conocer de él en próximas lecciones. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, tremendo servidor. Felipe, otro servidor que vamos a ver después también, predicando la palabra en Samaria. Prócoro, que no se sabe mucho de Prócoro, tampoco de Timón, ¿cierto? Y la Vale piensa, ¿será el del Rey León? No es el del Rey León, Vale. No te preocupes, no está con punta. Aquí está Timón, aquí también está Parmenas y también está Nicolás. Prosélito, o sea que era un judaizante, lo más probable, porque prosélito era una persona griega que se había hecho judío, eso es un prosélito, y que se había hecho judío, pero que ahora era cristiano, para que usted entienda. Entonces, me gusta mencionar esto porque si tú te fijas, el grupo era variopinto, no eran puros judíos. Imagínense que fueran elegidos puros cristianos de origen judío. Llama, encima eligen 7 para que los sigan ayudando más, para que las canastas familiares vayan para allá nomás. ¿O no? Pero también fueron sabios hasta para eso. Eligieron personas de origen griego también. Y por los nombres tú te vas a dar cuenta que también son personas de origen griego para que puedan preocuparse de todos los grupos que en ese momento estaban siendo afectados. No podían parcializarse. Eligieron un grupo variopinto. Ahí está, en este caso, el hermano Nicolás,
que es obviamente un hombre griego que había sido convertido al judaísmo, era un prosélito del judaísmo y que ahora se hizo cristiano y está ahí en la iglesia. A los cuales, dice, presentaron ante los apóstoles, ahí está lo que estoy diciendo yo, un liderazgo involucrado, participativo, pero que no se exime de la responsabilidad de tomar decisiones. Porque presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y ahí está lo que llamamos hoy en día, por si acaso, para que se entienda muy bien, la doctrina de la imposición de las manos. Normalmente en la Biblia, la doctrina de la imposición de las manos mayoritariamente tiene que ver con transmitirle un cargo. Un cargo. Normalmente en la Biblia, cuando se le, por ejemplo, cuando a Josué, cuando Moisés ya iba a morir, Dios le dijo, impónele a Josué las manos, le dijo a Moisés, para que le transmitas el cargo. Y desde ese momento en adelante, Josué fue el líder del pueblo de Israel. Moisés subió al cielo, Dios lo mató, lo enterró. Y ahora cuando bajó Josué era el líder. Él llevaba ahora la aprobación de Dios. Por si acaso, para que usted lo entienda. Cuando el profeta Elías estaba lloriqueando de que ya no quedaba nadie fiel ni firme y que se iba a morir y que todo lo demás, en ese momento Dios le dio una misión. Y la misión que Dios le dio al profeta, elige tu sucesor. Elige tu sucesor. Y fue a un campo y allí estaba Eliseo arando la tierra con la yunta de bueyes y en ese momento Elías le lanzó su manto y lo ungió y desde ese momento en adelante Eliseo se volvió en el seguidor de Elías, dejó su arado, dejó las vacas, las mató, le hizo un asadito, hizo un holocausto a Jehová y se fue a seguir en este caso a Elías, hasta que él tomó el cargo de el profeta Elías y él se volvió el siervo de Jehová. Y si tú lo vas mirando en la historia bíblica, normalmente cuando se tiene que transmitir un cargo, normalmente tiene que ver con eso. Se le impone las manos y desde ahora en adelante tú vas a ser apartado para este ministerio. Eso por lo menos es una doctrina, según Hebreos capítulo 6, es una doctrina que tiene que entenderse. No tiene nada que ver, por si acaso lo quiero explicar bien, con la imposición de mano de los apóstoles. Porque la imposición de mano de los apóstoles tiene que ver con transmitir un don. Porque solamente los apóstoles podían imponer las manos para transmitir los dones espirituales. Eso lo vamos a ver en capítulo 8. Pero cuando vemos otras personas que reciben la imposición de mano, o cuando vemos otras personas que están imponiendo la mano, por ejemplo con Timoteo lo hizo el presbiterio de Éfeso, en 1 Timoteo 4:11, y uno se da cuenta claramente ahí que los ancianos de la iglesia en Éfeso apartaron a Timoteo para que él fuera el evangelista de la congregación en Éfeso. ¿Ok? Para que usted entienda lo que está pasando acá. Ellos le están dando especialmente le están dando un cargo. Obviamente, como las manos involucradas son las de los apóstoles, algo va a pasar. Y después nosotros vamos a ver a Esteban y a Felipe que tienen poder. Y si usted se fija aquí, es la primera vez que personas fuera del grupo de los apóstoles reciben imposición de manos por los apóstoles. Y por eso que nosotros vamos a pasar después del versículo, capítulo 6, versículo 8 al tiro. Y ya Esteban, por la imposición de manos de los apóstoles, ¿qué hacía? Lleno de gracia y de poder, hacía grandes milagros, grandes prodigios y señales entre el pueblo. Porque obviamente quienes le impusieron las manos, no solo le transmitieron un cargo, sino también le transmitieron poder apostólico. Por eso que hago la diferencia entre lo que es la imposición normal de mano, que se ve en la iglesia primitiva, a lo que es la imposición de manos de los apóstoles. Que la imposición de manos de los apóstoles siempre era sellada con algún poder, con algún don, con algún milagro, con alguna capacidad extraordinaria. Como nosotros hoy en día no tenemos apóstoles vivientes, como hoy en día no tenemos ninguno del grupo original, por eso la Iglesia de Cristo obviamente alega de que nosotros no tenemos dones sobrenaturales del Espíritu Santo por la imposición de manos de ningún hombre, porque los únicos que eran capacitados para hacer eso eran los apóstoles.
obviamente, como lo están mostrando acá. Y como digo siempre, cuando estamos en el estudio de los hechos, note bien que he notado en mi estudio personal del libro de los hechos que cada proceso de prueba, que cada proceso de dificultad, de problemática, siempre termina con una etapa de crecimiento. Porque si tú miras versículo 7, ¿cuál fue la reacción? Todos están ahí, están todos en la iglesia, estos hermanos, los de los griegos, los de los judíos, todos murmurando lo uno del otro, cuando los apóstoles enfrentaron un problema bien solucionado, un problema bien involucrado, un problema donde todas las partes se involucran en la solución, provocó crecimiento. Y crecía la palabra del Señor. Claro, los apóstoles ahora se van a preocupar de lo que tienen que preocuparse. ¿Cierto? Y ahora otros tienen que preocuparse de la viuda. Claro, quedó mejor, más organizadita que la iglesia. Y el número de los discípulos se multiplicaba. Imagínense, si el grupo era grande, era de más de 10.000, 12.000 personas, imagínate lo que significa que el grupo se multiplique grandemente. En Jerusalén, también muchos de los sacerdotes, imagínense el impacto del Evangelio. Ahora el Evangelio está llegando incluso a los líderes religiosos. Un sacerdote es como un pastor de una iglesia de hoy en día, denominacional. Es como un cura de una iglesia denominacional. Grandes líderes, sacerdotes, obedecían a la fe. Como siempre decimos, cuando la iglesia enfrenta los problemas de una manera correcta, la iglesia entonces es bendecida con crecimiento. Incluso personas tan inaccesibles, inexpugnables, como lo eran estos líderes religiosos, sacerdotes, conocieron la palabra de verdad y se convirtieron. Líderes de los judíos ya estaban siendo alcanzados recién aquí, imagínense, ya en Hechos capítulo 6, ya el Evangelio estaba pegando poderosamente en Jerusalén, y muchos incluso, al ver, me imagino yo, wow, ¿cómo tiene que ser esta iglesia? Predican poderosamente la palabra, hay poder, la iglesia está organizada, todos están trabajando, todos están unidos, los que tienen el don de predicar, predicando, los que están en oración, orando, los que están en sirviendo a las viudas, preocupándose lo uno a lo otro. Cuando Dios ve una iglesia trabajando unida, cada uno involucrado en su don, en su talento, cada uno involucrado, en este caso, en los regalos, en los dones que Dios nos ha dado, entonces Dios bendice con crecimiento. Y nuevamente la iglesia pasó la prueba. Y nuevamente la iglesia, de este mal momento, porque tiene que haber traído mucha tristeza, surgió un buen momento de crecimiento. Un buen momento de crecimiento. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Consultas? Buena esta historia, ¿no? ¿Cómo se eligen estos 7 líderes? Es bueno y es importante que entendamos, hermano, que siempre, por lo menos la reflexión que yo hago, en vez de ser parte del problema, es bueno que yo me comprometa en ser parte de la solución. Porque si usted se fija, en la historia hubo personas problemáticas. Yo no las conozco, Dios no quiso mencionarlas por nombre. Pero tiene que haber habido personas problemáticas, los que estaban murmurando, ¿cierto? Los que estaban murmurando. Pero por lo menos Dios sí se decidió y se dignó a nombrarlos, los que se involucraron en la solución. Entonces mi desafío para nosotros, la iglesia va a traer problemas. La iglesia, en el diario vivir y en la comunión normal y constante de la iglesia, van a haber situaciones que muchas veces nos van a poner a prueba, y eso es normal. Eso ha pasado de hace 2000 años atrás. Pasó con los apóstoles, imagínense. O sea, pasó con Jesús, que fue el más grande líder que puede existir. Pasó con los apóstoles, que fueron los líderes que, en este caso, Él nos legó. Pero aún así, y van a pasar problemas hoy en el siglo XXI, pero aún así, todavía Dios nos ha dado estrategias para poder solucionar los problemas y para poder volver esos problemas en tremenda solución. Entonces, siempre cuando hay una problemática, cualquiera que sea, a lo mejor aquí era específica de murmuración, pero a cualquiera que sea la problemática, usted siempre tiene que estar preguntándose cuál es la solución. ¿Cómo puedo yo ayudar a esta solución? ¿Cómo puedes ayudar tú a solucionar este problema?
¿Te afecta algo de la iglesia? Va a afectarte. ¿Algo te complica? ¿Algo no te gusta? ¿Algo te parece mal? Bueno, involúcrate en la solución. No te involucres en la murmuración. Involúcrate en resolverlo. No te involucres en desparramarlo. Lo que yo aprendo aquí es que los problemas se solucionan. Todo problema se puede solucionar. Aún incluso esos problemas que pasaron en la iglesia primitiva. Es una linda enseñanza para nosotros, porque no estamos exentos de problemas. Y se escribió esto hace 2000 años atrás para que nosotros nos preparemos y veamos de que cualquier problema siempre tiene una buena solución cuando se enfrenta de la manera correcta a través de los canales adecuados. Los hermanos que eligieron la murmuración no consiguieron nada. Al final lo único que causaron fue daño internamente a la congregación. Pero los líderes y los 7 hombres que se involucraron en la solución, los diáconos, ellos hicieron las cosas. Ellos hicieron las cosas. Entonces yo siempre aprendo. Cuando miro la historia, ¿quién quiero ser? ¿Quién quieres ser tú de esa historia? ¿El que se queja? ¿El que murmura? ¿El que desparrama por debajo? ¿El que juzga? ¿El que critica? ¿O quieres ser del que quiere solucionar el problema y ser una bendición para la iglesia? Para que la iglesia crezca, para que la iglesia avance, para que la iglesia cada día sea un lugar mejor. Ese es mi ánimo, de que cada uno de nosotros nos motivemos de todo corazón a siempre ser parte de la solución y no ser parte del problema.